Hola a todas y a todos, yo soy el profesor William. En esta oportunidad abordaremos el teorema fundamental del cálculo parte 2. Además, abordaremos su demostración. Recuerda que si quieres apoyar la iniciativa de este canal, no olvides suscribirte y darle like a este video. Empecemos. El teorema fundamental del cálculo parte 2, básicamente, nos permite hallar el área bajo la curva si conocemos una antiderivada de la función que estamos analizando. Textualmente, el teorema nos dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, entonces se cumple que la integral definida desde a hasta b de f de x con su diferencial es igual a evaluar f mayúscula en el límite superior menos f mayúscula evaluado en el límite inferior, donde f mayúscula es cualquier antiderivada de la función f minúscula. En el video anterior habíamos visto el área bajo la curva en el intervalo cerrado 0,1 de la función x al cuadrado. Mediante las sumatorias de Riemann habíamos hallado que el área bajo la curva era exactamente 1/3. Ahora vamos a hallar el área bajo la curva desde 0 hasta 1 de x al cuadrado utilizando el teorema fundamental del cálculo. Claramente debe darnos el mismo resultado. Básicamente el teorema me dice que primero debo hallar una antiderivada de la función que tenemos aquí. Sabemos por la tabla de derivadas, por la regla de la potencia de x, que la antiderivada de x a la 2 correspondería a x a la 3 sobre 3. Esto tan solo sería una antiderivada, pero como el teorema me dice que f es cualquier antiderivada, podemos dejarla ahí. Sin embargo, podríamos agregar cualquier constante porque el teorema no nos especifica que debe ser una antiderivada particular. Es más, podríamos aplicarle la constante de integración y ya vamos a ver qué sucede. Esta expresión que tenemos aquí, x a la 3 sobre 3 más c, correspondería a la función que el teorema nos llama como f mayúscula. Entonces, siguiendo el teorema, debemos evaluar f mayúscula en el límite superior, que es 1, y debemos restarle f mayúscula evaluada en el límite inferior, que es 0. Luego, evaluando f de 1 en la función f mayúscula, que es la antiderivada que obtuvimos aquí, tenemos que nos da como resultado 1 elevado a la 3 dividido entre 3 más la constante. Vamos a proteger esta expresión mediante este signo de agrupación y vamos a restar f mayúscula evaluado en el límite inferior, que es 0. Tenemos que sería 0 a la 3 dividido entre 3 y sumamos la constante de integración. Realmente estamos utilizando c como una constante de integración porque el teorema nos dice que es cualquier antiderivada. Es más, si no agregamos c también está bien porque sería una antiderivada particular de esta función. Simplificando, tenemos que 1 al cubo nos da como resultado 1 sobre 3 más la constante. Aquí tenemos que 0 al cubo es 0, partido en 3 también nos da 0, y 0 más la constante nos da la constante. Pero con el menos que tenemos aquí por fuera, menos entre más o menos por más, nos da menos la constante. Aquí tenemos que las constantes se simplificarían o cancelarían y nos da como resultado 1/3. Insisto que la constante de integración puede sobrar en esta expresión porque el teorema nos dice que es cualquier antiderivada. Y si no la incluimos, pues también estamos cumpliendo que sería una antiderivada particular. Además, vemos que en esta expresión tenemos la constante positiva y aquí la vamos a tener negativa, por lo que al final siempre se nos va a simplificar la constante de integración. Por esta razón, preferimos no agregarla. Es necesario aclarar que cuando tenemos una integral con sus límites definidos, el resultado es un número específico, a diferencia de la integral indefinida, donde no tenemos los límites de integración y el resultado es una función de x con una constante de integración. Ahora vamos a demostrar este teorema. En el teorema fundamental del cálculo parte 1 habíamos definido la función g de x como la integral desde a, que es el límite inferior del intervalo cerrado donde estábamos trabajando, este intervalo a, b, hasta x de f de t por dt, donde este límite superior x era un valor variable que estaba entre a y b. Además, el teorema nos establecía
que esta función g de x era una antiderivada de la función f de t, claramente evaluado en x. Ese aspecto está enmarcado en esta expresión. G' de x es igual a f de x. Eso quiere decir que g es una antiderivada de f. Ahora bien, debemos demostrar que la integral definida desde a hasta b de f de x es igual a f mayúscula evaluado en b menos f mayúscula evaluado en a, donde f es cualquier antiderivada. Vamos a comenzar por la expresión de la derecha. Sabemos que en este caso g es una antiderivada de f por esta condición. Sin embargo, podemos definir a g como una antiderivada un poco más general. Eso lo conseguimos agregando a g de x la constante de integración para tener una expresión general de las antiderivadas de la función f. En este caso decimos que f mayúscula de x es igual a g de x más c, porque por hipótesis el teorema nos dice que f es cualquier antiderivada y cualquier antiderivada tendría esta forma. Ahora bien, tratando de construir la expresión que tenemos al lado derecho, vamos a evaluar f mayúscula en a y en b. Inicialmente tenemos que f mayúscula de b se puede expresar como g de b más la constante de integración. Sin embargo, g de b la vamos a definir como la integral que teníamos aquí al principio. Nos quedaría la integral definida desde a hasta b de f de t por dt más la constante de integración. Realmente lo único que hicimos fue evaluar g de b en la función g de x que teníamos inicialmente. De manera análoga podemos definir también f mayúscula de a de la misma forma. Nos quedaría g de a más la constante de integración. Ahora, si desarrollamos g de a con la función que habíamos definido al principio, tendríamos que esta expresión sería igual a la integral desde a hasta a de f de t con su diferencial. Ahora vamos a tratar de construir la expresión que tenemos a la derecha, f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Transcribiendo f mayúscula de b, tendríamos que sería igual a la integral desde a hasta b de f de t con su diferencial más la constante de integración. Este resultado lo habíamos obtenido de esta línea. A eso le vamos a restar f mayúscula de a, que también lo tenemos definido de esta manera. Sería la integral desde a hasta a de f de t por dt, y aquí olvidamos agregarle la constante de integración que la teníamos definida aquí. Nos faltó agregarla al final. Aquí nos faltaba proteger esta expresión de este menos con los signos de agrupación. Ahora, podemos ver que esta c positiva se nos puede cancelar con esta c negativa porque es la misma constante de integración. Por esa razón, cancelamos estas dos expresiones y nos quedaría lo siguiente. La integral desde a hasta b, claramente de f de t con su diferencial, menos la integral desde a hasta a de f de t por dt. Ahora, esta integral, si la interpretamos geométricamente, es igual a 0. ¿Por qué? Porque la función la hemos definido como el área bajo la curva que hay desde el punto A hasta un punto X. Ahora, si está definida desde A hasta A, no hay recorrido para que haya área bajo la curva. Por esa razón, esta expresión es 0. Por lo que lo único que nos queda es la integral desde A hasta B de f de t con su diferencial. Y veníamos de la expresión f mayúscula de b menos f mayúscula de a, simplificamos y nos dio como resultado la integral desde a hasta b de f de t por dt. Es decir, que esta integral es igual a lo que teníamos inicialmente, que es f mayúscula evaluado en b menos f mayúscula evaluado en a. Bueno, esto es todo por este video. Si te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.